que estaban ahí todos reunidos. Entonces dice que una criada, como era un señor que tenía mucho dinero, como era sumo sacerdote, tenía dinero y tenía eso, entonces tenía criadas. Dice que una de las criadas que estaban ahí, dice que lo vio y que lo reconoció y dijo que tú eres el que andaba con Jesús. Y él empezó a negar. Él cuando dijo eso, lo que le respondió fue, yo no sé de qué hablas. Con esas palabras fue la primera vez que Pedro Contestó, Pedro negó a negó, Jesús. Pedro negó a Jesús. Ya se había cumplido una de las 3 veces. Le dijo, les Que juro que no conozco a ese hombre. eso fue todavía después. Entonces dice que salió del patio y entonces a la puerta de la casa, a la puerta de la casa del sumo sacerdote, imagínense que eso pasó aquí. Entonces Pedro se dio cuenta, entonces como se fue a otro lado, se fue a otro lado. Y ahí llegando a la puerta, otra criada lo vio. Y como era una casa grande, había mucha gente. Entonces a él la criada, en la puerta, una criada lo reconoció. Entonces lo que hizo la criada, a todos los que estaban ahí, le volvió a decir, otra criada dijo que él era uno de los que estaba con Jesús. Entonces él empezó a decir otra vez que no, que eso era mentira, que no era verdad. Entonces, con eso ya había sido la segunda vez que había negado a Jesús, antes de que cantara el gallo. Entonces dice Jesús que se había ido, que estaba afuera, ándale, que estaba afuera, y cuando pasó eso, dice la Biblia, que le habían dicho que otra vez, otra persona había dicho que él era uno Un de los soldado. discípulos, que era uno de los discípulos Y que de estaba en Jesús. una fogata. Estaba en una fogata, así otra vez, así como nosotros, pero en otra parte, dice que era uno de los discípulos. Entonces dijeron que era uno de sus discípulos y él volvió a negar y decir, no, yo no sé de qué me habla, no es cierto. Así como cuando estaban negando las cosas. Entonces dice que le dijeron, claro que sí, tú estabas ahí, tú eras uno de los discípulos, hasta tu forma de hablar, hasta cómo hablas. Entonces dice que Pedro empezó a maldecir, empezó a jurar que nunca había sido. Entonces eso se cumplió la tercera vez. Ajá. ¿Saben por qué dice que hasta la forma de hablar era Igual. Igual a era, Jesús. ajá, era igual o era muestra de que era de Jesús? Porque normalmente ellos cuando se unían a Jesús y hablaban todo eso ya no decían maldiciones. Era, por ejemplo, ya no decían groserías o ya no juraban o ya no hacían todas esas cosas. Por eso cuando normalmente la gente de ese tiempo juraba o hablaba de una manera grosera, a lo mejor como ahora ustedes lo ven en las calles. Entonces dice que ellos dejaban todo eso y por eso reconocieron a Pedro, que él sabía. Lo reconocieron porque él hablaba diferente, hablaba como Jesús, hablaba de otra forma, como la que no hacía la gente. Entonces dice que cuando pasó eso, cuando le dijeron eso, que él hablaba diferente, empezó a maldecir y empezó a negar que eso había pasado. Empezó a decir que no era verdad. Entonces, en el mismo instante de que él terminó de decir eso, despuesito de que terminó de decir eso, dice que cantó el gallo. Entonces dice que él se acordó de lo que había hecho Jesús, se acordó de que le había dicho que antes de que cantara el gallo, él iba a negarlo 3 veces. Y así pasó, como Jesús dijo que lo iba a hacer, así pasó. Entonces dice que él se sintió muy triste, se puso triste por las palabras que había hecho Jesús y porque se había cumplido, porque él había negado a su maestro, a que lo decía querer tanto, lo había negado. Entonces dice que se fue de ahí muy triste, que llorando y todo eso. Llorando. Entonces, esa fue lo de la lección que me tocó a mí. Y que debemos ser como